Muy buenas tardes. Hoy es 22. Que es un día martes. Es un día entre semana. Es mayo. Es primavera. Y estamos en el 2018. ¿No? El factor es que a mi cuenta son las 0:14:40. ¿No? El factor es que vamos a hablar de la meteorología. Antes de hablar de la meteorología, vamos a hablar de la astronomía. Ahorita vamos para astro. Meteo, un meteoro, ¿vale? Es algo que entra a la Tierra. Es algo que entra a la atmósfera, ¿vale? A la Tierra, decía la atmósfera. Entra a la atmósfera del espacio exterior y bueno, generalmente se descompone en ella, es decir, cualquier asteroide, meteoro, cualquier situación, hay que comprender que se le llama meteoro, ¿no? Porque puede ser cualquier circunstancia en la atmósfera, pero desde el punto de vista de la astronomía, hay un objeto, un algo, que entra a la atmósfera. Entonces desde ahí viene la situación de la visualización del meteoro, es decir, hay una observación del fenómeno, ¿sale? Sea meteorológico o no. Es una observación, ¿sí? Al cielo, ¿sale? Una observación del fenómeno. Y pues claro, ¿no? Aquí básicamente predomina la física, ¿sí? Se trata de algo mayormente físico. El sol pues, es una radiación solar, ¿vale? Entonces, aquí el tema que queremos hacer es que todo meteoro, es decir, todo material que se encuentra en la atmósfera, un meteorito, ¿verdad? Podríamos encontrar ahorita las definiciones, pero no las tengo preparadas, así es que vamos a ver solamente el tema así escueto el tema. Entonces, astronomía, ¿vale? Meteoro, o sea, es decir, la atmósfera, pues meteoro, ¿vale? Que entra a la atmósfera, ¿vale? Y por acá vamos a poner lo que se llama G, ¿vale? Gastronomía. Y vamos a poner de la atmósfera, nos vamos a ir a lo que ya es la meteorología, ¿vale?
El oro pues es el gold, ¿no? O sea, es el, si tú ves el sol, lo ves como amarillo, ¿me explico? Entonces, la meteorología que nosotros conocemos casi siempre se desarrolla en la primera capa, que se conoce como la atmósfera, la troposfera, ¿vale? De la atmósfera, es decir, son 5 capas de la atmósfera y principalmente la meteorología que conocemos se desarrolla en la primera capa, que es la troposfera, ¿sale? Ahí tienen cantidad mayor cantidad de lo que son los fenómenos meteorológicos, es decir, ahí pasan la mayor cantidad de los sucesos, fenómenos meteorológicos en la troposfera. Entonces, la atmósfera se compone de 5 capas imaginarias, pero son 5 capas, porque guardan ciertas proporciones de temperatura, uniformidad de gas o los gradientes, ¿no? de temperatura. Entonces, esas 5 capas se conocen, ¿no? como así, ¿no? Es decir, un tempe, es decir, troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Entonces, la troposfera es la que principalmente guarda las relaciones meteorológicas que conocemos como nubes y todo eso, es decir, las lluvias, los relámpagos. El factor principal aquí es que vamos a comprender lo que es la atmósfera un poco y los fluidos, pero la atmósfera es la mezcla de gases que envuelven a la Tierra, ¿vale? Es una mezcla de gases que envuelven a la Tierra. Es una mezcla de gases. Y el viento, ¿verdad?, es el movimiento de aire, ¿verdad? El aire es la mezcla de gases. Entonces puede ser acá envuelven o circundan al planeta o a la Tierra, ¿vale? Envuelven o circundan. El caso es que vamos al tema interesante de los fluidos, pero la niebla, por ejemplo, es un factor que se da entre la Tierra y el aire. Como casi todo va, prácticamente todo va al centro de gravedad terrestre, es precisamente que, excepto pues la mezcla de gases que envuelve o circunda a la Tierra o al planeta, quiere decir que la atmósfera. Los fluidos pues son precisamente los líquidos o los gases, ¿vale? Para la mecánica de fluidos, bueno, los fluidos son o los líquidos o los gases, ¿vale? Y precisamente pues la atmósfera, a ver, voy a ponerlo así más en grande porque se ve mejor. La atmósfera
y la hidrosfera, ¿vale? Son dos fluidos, ¿no? Sí, o sea, se manejan fluidos, entonces ahí o son fluidos. Y el caso es, desde la meteorología, vamos a encontrar 5 situaciones en el planeta, ¿sale? Que es la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, que es la capa superior de la geósfera, y capa, acuérdense, layer, capa superior de la geósfera. Ahorita les digo de las medidas. Pues aquí está la geósfera y luego la biosfera, ¿sale? Todo lo que es vida, todo lo que es vivo. Sin embargo, esto se encuentra en movimiento, ¿vale? Ahora el caso es la geometría son las medidas de la, o sea, del planeta, de la geo, ¿sí? O sea, de la geósfera, o sea, del planeta. El metro o la métrica es eso, es una medida. Entonces muchas veces se conviene decir que el metro es precisamente una parte, una proporción relacionado al meridiano de Greenwich, etcétera, ¿no? Entonces es una métrica que se hace del planeta. Entonces, básicamente aquí es la orientación adecuada, es decir, la meteorología, atmósfera, hidrosfera, litosfera, geósfera y biosfera. ¿Vale? Lo estamos viendo desde los fluidos, son líquidos o gases. ¿Vale? Líquidos o los, sería acá los líquidos o los gases. ¿Vale? Acuérdense, astronomía, un meteoro se entra al planeta, desde allá empieza, es decir, desde donde llega la atmósfera, ese espacio exterior, donde pasa hacia el planeta, y obviamente o sea, tiene que ver con algo, no está solo, y eso lo que tiene que ver es el sol, ¿sí? Si hay un sol que radia, es energía solar, radiante, o sea, es radiación solar. Y esta radiación solar es la que nos permite, y a todos los seres vivos en el planeta, mantener cierta relación de temperatura. Entonces, esta relación de temperatura que guarda de temperatura en los seres vivos, que se guardan desde que están vivos, es gracias a esa temperatura lo que los permite vivir, básicamente. Es decir, y además ya de todo lo demás, de sus compuestos orgánicos o no, lo que les permite vivir es la temperatura. Entonces, este factor que se da un poquito, pues más que térmico, que se da en un factor estilo, como invernadero, pero estilo térmico, entre comillas, es un factor, porque bueno, el térmico es que la radiación solar llega a una superficie, y luego esta superficie pues rebota los rayos solares, entonces hay un factor térmico, entonces de temperaturas. El caso es, este factor como medio de invernadero, o el factor de la troposfera, etcétera, que es donde también mayor se da la vida terrestre en el planeta, pues esa es esa capacidad que lleva todos los seres vivos gracias a esa temperatura, pero gracias al sol. Y pues también pues hay una presión atmosférica, es decir, por cada columna de aire en cierta área, si fuera un área imaginaria, en una columna de aire, hay un peso, una presión atmosférica, una fuerza con la que se empuja toda esa columna de aire. Se mide y se tiene cierta valoración también un poquito física, es decir, pesa tanto de presión, ¿no? Tantas atmósferas, o etcétera, ¿no? Diversas modalidades de la forma de medir la presión atmosférica, ¿sí? O sea, son pulgadas de mercurio, ¿no? O sea, no hay otra. Hg, ¿sí? Son las pulgadas de mercurio, generalmente se miden en pulgadas de milicurio o milibares, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita vamos a un tema que siempre he querido hacer, o sea, toda mi vida. Entonces,
ya que se sabía esto, ¿no? O sea, ya que se sabía que era la atmósfera, que era la biosfera, que era, digo, la atmósfera, la hidrosfera, que era la biosfera, de alguna forma la litosfera, la geosfera. Entonces, pues yo quería eso, ¿no? O sea, yo quería explicar cada una, ¿no? De cierta forma, con cierto material a los demás. Entonces, desde el punto de vista de la atmósfera, pues es muy sencilla, ¿no? Son 5 capas y hay subcapas. Pues, por ejemplo, se le conoce tropopausa entre la troposfera y la estratosfera, ¿no? Y estratopausa entre la estratosfera y la mesosfera. Y así, ¿no? O sea, TEMTE, son 5 capas. Y por otro lado está lo que es la geosfera, porque vamos a hablar un poquito de los volcanes. Los volcanes hacen erupción de adentro hacia afuera, es decir, del centro del planeta, de donde estén, hacia afuera, es decir, una erupción, ¿no? O sea, sale hacia afuera. Entonces, este término es muy interesante porque precisamente se hacen los relieves, y el relieve, pues, del planeta, o sea, de la Tierra. Entonces, estas montañas, o como sea, se están formando desde el punto de vista de los volcanes, desde adentro hacia afuera. Y de todo lo demás, como sea por el deslave o no, también se llega a formar. Pero finalmente tiene que ver esa parte de adentro hacia afuera. Entonces eso me agrada de explicarlo ahora como geosfera, ¿sí? Y de alguna forma, bueno, la litosfera está en la capa, en la parte superior, la capa superior de la geosfera. Pero, y lo más importante es que ya empezamos a explicar a lo que es la hidrosfera, que hoy vamos a hablar de la hidrosfera, pero estamos hablando prácticamente de las 5 esferas, ¿no? Es decir, atmósfera, hidrosfera, litosfera, geosfera y biosfera, es decir, toda la vida en el planeta. Entonces, ya ahora sí se puede explicar. Es muy bonito y muy agradable, porque precisamente iniciando a partir de esta idea completa, pero a partir de la idea de la meteorología, vamos a llegar a todo esto. Es decir, más que eso, podemos verlo como biosfera, ¿no? Pero sí se agrupa de alguna forma. Y yo creo que la mejor forma es contemplar, pues, con todo el planeta, es decir, con el Sol, con el planeta mismo. Entonces ya así se comprende completo. Entonces, incluso cualquier otra historia, como la geografía, ¿no? Los geógrafos, la geografía, es decir, también cualquier historia de las cartas de navegación o los mapas o las proyecciones que se hacen de cartografía o cualquier otro, incluso para edificar, o sea, desde a lo mínimo, de lo grandísimo a lo mínimo, o cualquier otra historia. Entonces es importante porque, insisto, en lo particular siempre quise platicar de todo esto. Y sí, también hay se guarda cierta relación cuando se edifica o no, si se quiere, pues con otras circunstancias específicas hacia donde lleguen, digamos, la bóveda celeste, ¿no? Por así decirlo. Es decir, puede ser muy específica la métrica, pero el caso o el tema, el tema es que básicamente, ahorita lo que vamos a hablar es la hidrosfera. ¿Y por qué es tan importante la hidrosfera? Entonces, vamos, es decir, respecto de la meteorología, bueno, vamos ahorita hacia la hidrosfera. En este caso, ahorita en este video, vamos hacia la hidrosfera. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a ver algunos escritos y demás, pero información, pero lo importante es que ciertos gráficos, pero lo importante es que pues lo va a tomar la cámara desde aquí a allá, es decir, ojalá y se pueda ver lo mejor posible, pero lo importante es que se va a abordar el tema, es decir, se va a hacer el tema respecto a la hidrosfera, y eso es lo importante. Creo que ahorita, considerando a todos los que van a escuchar esta información, pues les va a servir bastante. Como a mí, cuando me enteré de ella, de hecho la busqué algún día, la encontré de cierta u otra forma, viéndolo así, y entonces me llenó bastante tener cierta información, aunque no fueran datos precisos o no. Es decir, cierta información, darnos una idea de qué es esto en el planeta, la hidrosfera, ¿no? Entonces voy por acá. La hidrosfera tiene que ver con todo el agua en el planeta, ¿no? Entonces, es sencillo, ¿no? O sea, hidrosfera, todo el agua en el planeta.
O sea, agua en el planeta. Sí, es la hidrosfera. Pero pues el agua, pues hay agua salada, hay agua dulce, hay agua potable. Entonces, voy para acá. Y hay contaminación o no. Por ejemplo, la alberca o cualquier otra historia es agua estancada. Entonces también el agua recibe ciertas circunstancias, situaciones, pero también el agua, digamos que limpia todo. Es una de las partes importantísimas en la salud o incluso en la vida de los individuos o seres vivos. Voy para acá. Entonces, acá se va a escuchar mi voz probablemente. Vamos a empezar pues con lo que haya, ¿verdad? Sí, ya deberá estar abierto. Entonces, lo voy a abrir acá. Voy a abrir este también, de una vez pararlo. Abierto. Acá. Acá. Y acá. Precisamente antes en los acueductos, es decir, construcciones de elevaciones altas, pasaba el agua para que a través de arcos, para que a través de grandes, largas distancias llegara hasta su objetivo o el lugar. Y precisamente el asentamiento humano es el que lo primero para poder llegar a un asentamiento humano, pues es precisamente que haya agua dulce o agua potable, agua de riego. Entonces vamos acá donde dice estos gráficos, ¿sale? Ahorita lo vamos a ir a ampliar, pero vamos acá, aquí, para cerrar una pestaña. A ver, yo que se ve mejor, ¿no? Entonces, bueno, primero que vamos a enterarnos es de dónde proviene el agua, ¿saben? Entonces, aquí podemos irlo leyendo también, pero dice que en la superficie terrestre hay 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua. 3/4 partes de la Tierra están cubiertas por agua, pero tan solo un 3% es agua dulce. Y de toda esa cantidad de metros cúbicos, solamente el 3% es agua dulce. Y lo importante es que, por ejemplo, cada metro cúbico podríamos considerarlo pues, que son como 1.000 litros de agua. Y tal vez pues que un litro de agua pues pese 1 kilogramo. Entonces, si tú calculas un espacio de un cilindro pues de cisterna, o sea de pipa o de cisterna, calculas aproximadamente los metros cúbicos y entonces ya te das una idea de también cuánto pesa en términos normales generales del agua, o sea el peso del agua. Entonces vamos por acá donde dice: además es una pequeña parte de esa agua dulce la que puede usarse como agua potable para su consumo, el 1%. El resto aparece en forma de hielo en los polos o demasiado profunda bajo tierra. Ahora, básicamente hay un escurrimiento, ¿sí? Es decir, del agua, es decir, viene de arriba hacia abajo desde las montañas. Además del ciclo hidrológico, hay un escurrimiento del agua. Sin embargo, bueno, también en ese escurrimiento pues están esas partes, pues a lo mejor del interior de las montañas u otros, aunque aquí lo menciona como profundo bajo tierra, pero más bien es ahora sí que el camino hacia donde encuentre el agua. Y pues sí, hay sedimentaciones o no, es decir, pasa o no pasa el agua hacia abajo o no, o más o no, etc. Entonces bueno, vamos a darle aquí. Entonces nuestra primera como gráfico, información con gráfico, y vamos por acá, dice: el agua se encuentra en continuo movimiento y transformación.
como parte de un ciclo que se repite constantemente, que nos provee en este recurso y por el que le desechamos. Y es algo muy importante e interesante porque vamos a conocer también lo que es pues la basura, la contaminación, y en este caso observamos que dice infiltración del agua, vemos que dice precipitaciones, vemos que dice, en la parte izquierda dice nieve, en la parte que le sigue derecha dice lluvia, y antes de la precipitación hay una condensación. Y de la condensación, antes de esa precipitación, hay una transpiración. Y antes dice escorrentia y evaporación. Es decir, el paso número 1, ahí lo tienes, evaporación. Se evapora el agua del lugar donde se evapore. ¿Sí? Por lo general es rápido cuando es una temperatura calurosa. Y entonces se evapora. Y de ahí pasa al estado gaseoso. Pero hay una situación como de transpiración que finalmente, ya se hace nube, pero que finalmente esa nube se condensa o se va condensando, se condensa o se va condensando, y ahí sucede después la precipitación, generalmente la precipitación pluvial. Esta precipitación hace que suceda también el factor, y en el aire o no, de lo que es la precipitación, es decir, la nieve, y lo que es realmente la infiltración, pero respecto a la caída del agua, la lluvia. Entonces, es muy interesante porque el frío de las montañas, es decir, la congela, ¿no? Generalmente la congela, entonces la hace nieve. Claro, de todas las montañas que llevan nieve, pues siempre tienen el tema de las avalanchas. O sea, ahí cualquier zona montañosa con nieve es seguro y probable las avalanchas. Nunca se escapan de las avalanchas. Es la principal situación, grado o situación de morbilidad de todos los que se encuentran haciendo algo alpino en las montañas con nieve. Siempre las avalanchas, no hay otra forma. Nadie debe de ir de esa forma ahí o así, pero siempre es el factor. Si no se cambia, es algo natural. También es por gravedad y también por lo demás, ¿no? En la resistencia de esa agua. De hecho, hay lagos que en inviernos o en otras temporadas frías o en lugares fríos se congelan. Entonces, abajo de esa capa de la superficie de nieve, digamos de hielo, hay agua. Entonces, muchas veces también se rompe con facilidad. Entonces, es también casi seguro que en una superficie, en alguna parte se va a romper. Se rompe esa parte de la superficie del suelo y hay agua fría, totalmente fría. Entonces, no hay pierde, siempre es lo mismo, o sea, no hay cambio. El punto es darte cuenta si estás sobre una especie de lago, es decir, una especie de agua de río, en la que hay nieve congelada o hielo congelado arriba. Que si no te has dado cuenta que estás sobre un río, pues no lo sabes, ¿no? En cualquier momento se rompe esa parte del hielo. Aquí dice: los seres humanos y sus acciones tienen gran incidencia en el devenir del ciclo del agua. El principal problema surge cuando se da una mala gestión del agua y bien se extrae demasiada, generando problemas de abastecimiento, o se devuelve en malas condiciones causando contaminaciones. Pues por ello que necesitamos planes de saneamiento y abastecimiento que garanticen agua de calidad y en cantidad suficiente. Básicamente, aquí en este lugar, el agua pues es libre, ¿no? Se puede ocupar como mejor suceda, pero sí es importante saber que la prioridad siempre es el ser humano, es decir, la vida, es decir, sus alimentos, su propia agua líquidos para beber, y como agua. Entonces eso siempre es prioridad, en cualquier lugar, en cualquier situación. Pues dice, la gestión
sostenible del agua consiste en no utilizar, bueno, ahí es como una conciencia acerca del uso o no del agua, pero es importante analizar lo que pasa con el agua en otros sentidos, que es lo que vamos a ver. Bueno, ahí también ahí dice que no perjudique a los seres vivos, ¿no? En general, porque pues, todos los seres vivos se alimentan, ¿no? También del agua, en general. Entonces, pues eso también es muy importante. Y aquí hablan un poquito del saneamiento. A ver si... Ah, pero aquí... Bueno, aquí es... algunos pasos de los ríos. Hay otros ríos que son muy cuidados, ¿no? Que son muy limpios. Son precisamente pues, abastecimientos de agua, de alguna forma, por así decirlo. Y hay otros ríos que están un poco contaminados, son mucho contaminados. De todas formas, siempre se tratan con las aguas negras, o las aguas residuales, o las aguas industriales, o etcétera, ¿no? Siempre, o el alcantarillado, el drenaje, siempre se trata. Y vamos ahora por acá. ¿Qué pasa con un agua? A ver si por aquí lo menciona. A ver si menciona cuál es el agua qué sucede cuando se contamina o cuando está sin movimiento, etcétera, ¿no? En el peor estado del agua, digamos. Todo eso sigue hablando del tema digamos, de cómo se sanea o cómo se usa de esa forma el agua. Ahora, aquí nos dice de salud, pero aquí es bien importante, tanto el agua como el aire son significados sinónimos de salud. ¿Vale? Agua y aire igual a salud. ¿Vale? Eso es desde la Grecia antigua, es que agua y aire igual a salud. Bueno, aquí lo dice de esta forma. También dice, el agua en su estado natural no siempre se presenta pura y por ello requiere ser tratada para que el ser humano pueda consumirla. Solo de esta forma eliminaremos las partículas y organismos que puedan resultar perjudiciales por ser contaminantes o contagiosos. Dice, el agua tratada se almacena en el depósito ya lista para su consumo. El tratamiento de agua dice así, dice así. Dice, bueno, una vez usada el agua, esta es devuelta por el hombre a su ciclo en forma de vertidos, con sustancias que afectan a su calidad y la contaminan. Si las aguas residuales no se tratan adecuadamente, los ecosistemas fluviales y riberas se verán alterados y su uso quedará seriamente restringido. Aproximadamente un 88% de las aguas residuales de la población española pasan por una estación de tratamiento de aguas residuales para depurarla antes de verterla al mar, ríos o reutilizarla. La calidad del agua se determina por factores como la presencia y cantidad de contaminantes, factores físico-químicos como el pH y conductividad, la cantidad de sales, la presencia de fertilizantes o pesticidas. Entonces, bueno, aquí ya tenemos una idea muy clara de lo que va pasando con el agua, pero ahora vamos a esta parte que dice: la contaminación de las aguas puede proceder de fuentes naturales o de actividades humanas. Normalmente las fuentes de contaminación natural son muy dispersas y no provocan concentraciones altas de polución, excepto en algunos lugares muy concretos. Bueno, cuando hablamos de vertir, siempre que hablamos, por ejemplo, de la sangre, se llama vertir, ¿no? Es decir, las glándulas vierten, ¿no? Es decir, hormonas, ¿no? En la sangre, bueno, donde tengan que vertirlas. Y lo que es también otra palabra por ahí al respecto, que bueno, también tiene que ver con un significado un poquito médico, ¿no? Pero bueno, vamos por acá. Y dice, la contaminación de origen humano, en cambio, se concentra en zonas determinadas y es mucho más peligrosa que la natural.
El desarrollo y la industrialización suponen un mayor consumo de agua y una gran generación de residuos, muchos de los cuales van a parar a los cauces de los ríos. Aquí es bien importante porque básicamente el agua la ocupamos para todo. Ya decía que lo primero que hace el ser humano para llegar a algún lugar a habitar, a vivir, requiere en el asentamiento humano el agua. Es decir, requiere el agua para el asentamiento humano. ¿Qué le sigue a esa situación del agua? Pues la hidrosfera. Pero aquí el caso es que en el agua lo ocupamos para todo, es decir, tanto para viviendas como para industria. Es decir, tú no vas a conceptualizar una industria, una vivienda, un trabajo si no está ocupando prácticamente el agua, aunque sea para o no su edificación también. Entonces, no, pues cómo se edificó sus muros o sus estructuras constructivas o edificables, pues requiere agua. Cómo trabaja tal o cual requiere agua. Cómo trabaja la industria, prácticamente casi toda la industria o casi toda requiere agua. Entonces, todo el tiempo se trata con el agua. O sea, no hay otro factor si no hay agua. Prácticamente. Y en el asentamiento humano, pues la base principal. Entonces aquí dice, vertido se define como cualquier material, desecho que las instalaciones industriales o energéticas, los núcleos de población, actividades agrícolas o ganaderas arrojan al agua. Su impacto sobre el medio ambiente es negativo y debe ser minimizado por medio de medidas correctoras adecuadas. Algunas de estas aguas están tan contaminadas que a pesar de ser depuradas no pueden reutilizarse. Y eso es lo que les decía, eso es lo más serio que se ve sobre el agua, que es esto. Bueno, además de que puede ser agua salada, por ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo eso que dice. Los desagües de nuestras casas son importantes focos de contaminación de ríos, lagos y mares. Desde la fregadera, la regadera, donde tiramos restos de comida o restos de aceites usados, al inodoro, donde arrojamos colillas de bla 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 bla, convertimos el agua limpia y potable en aguas residuales contaminadas. Dice, junto a la basura de todo tipo, el otro gran problema de las aguas residuales son las grasas. Principalmente se trata de aceites domésticos usados que se tiran por el desagüe, encareciendo mucho el tratamiento de las aguas y bueno, eso es otro factor, y representando un grave problema ambiental. Dice aquí, la solución para minimizar todos estos vertidos que generamos en el hogar pasa por nuestras manos y entonces más o menos te dan una idea, pero o sea, sí te dicen qué es, pero lo que vamos a hablar es sobre en sí lo que sucede con el agua, ¿vale? Entonces vamos al siguiente, de repente por acá debe estar. Dice, no solo en nuestras actividades domésticas se vierten sustancias y objetos que contaminan las aguas, las actividades industriales y las prácticas agroganaderas generan enormes cantidades de residuos. Según bla bla bla, cómo se vierten los elementos contaminantes. Dice acá, los vertidos urbanos o aguas negras se caracterizan por su contaminación orgánica y arrastran todo tipo de sustancias, ¿no? Emisiones de los automóviles, hidrocarburos, plomo, otros metales, etc., sales, ácidos, etc. Su tratamiento nulo o indebido genera graves problemas de contaminación. Los vertidos urbanos o aguas negras bueno, eso lo acabamos de leer. Es que está abierto aquí. Dice, las aguas negras están formadas por un 99% de agua y un 1% de sólidos o suspensión y solución, que pueden clasificarse en orgánicos e inorgánicos. También se les llama aguas hervidas, aguas residuales o doacales. Algunos autores hacen una diferencia entre aguas hervidas y aguas... Bueno, es otra historia. Vamos a ver lo que sigue. Queremos ver cómo se pone el agua cuando se estanca, etc. Entonces, la tipología
de los vertidos industriales es muy variada según el tipo de industria. Normalmente en los países desarrollados muchas industrias poseen eficaces sistemas de depuración de las aguas, sobre todo la que produce contaminantes más peligrosos, la que producen contaminantes más peligrosos como metales tóxicos. En algunos países en vías de desarrollo que carecen de legislación al respecto o sistema de depuración, la contaminación del agua por residuos industriales es muy importante. Según el tipo de industria, los vertidos más importantes que provocan son construcción, minería, textil y piel, automoción, navales, siderúrgica, bueno, podemos ser marinos, ¿no? La marina mercante, etc. Entonces, porque el naval, pues, marina naval. Entonces, pincha en cada palabra para más información. Química inorgánica, fertilizantes, pasta y papel, plaguicidas, fibras químicas. Los vertidos urbanos, bueno, es lo que ya habíamos leído, y se pueden clasificar en nitrogenados y no nitrogenados. Los nitrogenados, es decir, los que contienen nitrógeno en su molécula, son proteínas, ureas, aminas y aminoácidos. Los no nitrogenados son principalmente celulosa, grasas y jabones. La tipología de los vertidos industriales es muy variada según el tipo de industria. Normalmente en los países desarrollados muchas industrias poseen eficaces sistemas de depuración de las aguas, sobre todo las que producen contaminantes más peligrosos, como metales tóxicos. En algunos países en vías de desarrollo que carecen de legislación al respecto o sistemas de depuración, la contaminación del agua por residuos industriales es muy importante. En España son especialmente importantes los vertidos de origen industrial. En algunas zonas como la cuenca de Guadiana, la primera posición la ostenta Río Tinto en Huelva debido a las toneladas de vertidos altamente contaminados de las empresas químicas. Allí se acumulan más de 120 millones de toneladas de residuos tóxicos y radioactivos que hacen que Huelva sea la zona de España con mayor tasa de morbilidad por, o sea, ya habla un poquito como si fuera oncología, ¿no? Entonces, a la par se sitúa la cuenca de el Ebro, y entonces ya sigue comunicando esas cantidades de desperdicios, ¿no? Pero el caso es que les explico. Prácticamente es como la idea de Laguna Verde, ¿no? O sea, todo el que trabaja ahí ya sabe que hay emisiones de radiación y todo. O sea, no es un lugar positivo, digamos, Laguna Verde, ¿verdad? Dice, están formados principalmente por nitrógeno, fósforo, cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos y algunas sustancias tóxicas como arsénico, cianuro, cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo y zinc. Dice, los vertidos urbanos o aguas negras se caracterizan por su contaminación, ya lo hemos visto. El saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas es una necesidad. El agua, una vez utilizada en usos domésticos e industriales, tiene una calidad alterada que impide su vertido al mar o ríos. De ahí que antes, o diría el río Sam o al mar, ¿no? Pero de ahí que antes de ser vertida se proceda a trabajos de saneamiento y depuración. Además, la obligada construcción de depuradoras de los municipios está reduciendo, bla 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 bla. Aquí es la tipología de los vertidos industriales es muy variada según el tipo de industria. Sigue en ese tema, se repite, es lo que se vio hace rato. Sólidos en suspensión, metales, eso en la construcción. Entonces ya empecé a explicar un poquito más detallado cada uno de acá. Segundo. Sigue explicando cada uno, vamos a ir por hasta acá. Y dice, en España es extremadamente importante los vertidos de origen industrial, lo que ya habíamos leído. Lo que estamos buscando es cuando el agua realmente
está en su peor situación, ¿verdad? Si los trabajos agrícolas producen vertidos de pesticidas, fertilizantes y restos orgánicos de animales y plantas que contaminan de una forma difusa, pero muy notable, las aguas. La mayoría de los vertidos directos en España, el 65% de los 60.000 vertidos directos que hay, son responsabilidad de la ganadería. Los trabajos agrícolas producen vertidos de pesticidas, fertilizantes y restos orgánicos de animales y plantas que contaminan. Bueno, si lo vimos, dice, si el volumen de agua residual o la carga contaminante producida por una persona, un individuo de una vivienda normal es igual a 1, proporcionalmente la carga contaminante de una vaca sería 16,4, de un caballo 11,3 y un cerdo 3. Básicamente porque es el volumen, es el tamaño. Aquí se ve también la ilustración, la imagen, el gráfico. Pero también por lo que comen, es decir, los alimentos y etcétera. Vamos a ver acá. Ahora, de la ganadería, o sea, de las vacas, no se desperdicia nada, se ocupa todo realmente. El caballo, pues, o sea, prácticamente no se come, o sea, no que yo sepa, ¿no? Entonces, básicamente no se desperdicia nada de ahí. Dice, los trabajos agrícolas producen vertidos de pesticidas. Bueno, ya lo dimos. El principal problema de este tipo de vertidos es el purín, le llaman purín, que se utiliza como abono, es el más contaminante junto a los abonos químicos nitrogenados. El motivo es un exceso de nitrógeno que no puede ser asimilado por las especies vegetales y que termina en los cursos naturales de agua. Recuerden que en México hay un alimento de mascotas para perros que se llama purina, ¿no? Entonces digo, yo creo que así le nombraron, no sé, entonces van a ver por acá. En las zonas que hay una ganadería intensiva, la cantidad de abono generado puede resultar contaminante, ya que debido a la excesiva cantidad de purín, acaba filtrándose en el subsuelo desde los campos de cultivo hasta alcanzar los acuíferos. Digamos, se transmite un poco a veces el agua, ¿no? Sí, también su escurrimiento. Ahora dice, los trabajos agrícolas producen vertidos de pesticidas, fertilizantes y restos orgánicos de animales y plantas que contaminan de una forma, bueno, si lo hemos leído. En muchas regiones europeas no se puede consumir agua de los acuíferos ya que sobrepasa la cantidad permitida de nitratos, 50 miligramos sobre el litro o por litro. Acuérdense que hay ciertos como pozos, ¿no? Pero hasta cierto punto, ¿no? También son como que niveles del agua, ¿no? También es donde pase el agua y donde no pase, ¿no? Y realmente pues llegan al río, ¿no? O al mar. En fin, voy por acá y dice, en su forma más amplia, y dice, los trabajos agrícolas, bueno, se lo leímos, dice, el purín generado en esos momentos de nuestro en el país, bla, 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 entre el país, bueno, el país, se estima en casi tantas toneladas, bla, 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 bla. La superficie no tiene tanto que ver con o no la contaminación, bueno, en total podría ser, pero tiene que ver también en cierta parte de con el asentamiento humano, es decir, una cantidad, ¿no?, específica de asentamiento humano, y ahí está el tema, es decir, la cantidad del asentamiento humano, o sea, los metros cuadrados del asentamiento humano, o cúbicos en dado caso, ¿no? Vamos a ver hacia donde dice. Hay algo solamente por agregar que no tiene mucha importancia, pero pues lo vamos a mencionar. Se le conoce como densidad geográfica o densidad demográfica. Demográfica pues es como la planeación familiar, pero la densidad geográfica es cuando es un individuo o la cantidad de individuos por metro o por área cuadrada, es decir, por metro cuadrado o por área cuadrada. Entonces, aquí para darse una idea, Coahuila es la superficie territorial con la de menor densidad geográfica o demográfica o geográfica, es decir, que hay por cada individuo, por cada habitante, n metros cuadrados, ¿no?, en ese asentamiento humano. Y en la Ciudad de México probablemente la cantidad donde hay mayor individuos por metro cuadrado o por área cuadrada o por superficie cuadrada, es decir, área cuadrada, es decir, hay muchísimos individuos por
por metro cuadrado, ¿no? Es decir, o por área cuadrada, es decir, es mucho, es la mayor cantidad de, de, de la cuestión densidad demográfica o densidad geográfica. En la Ciudad de México es mayor que aquí. Entonces, si vemos también del planeta, de todas las ciudades del planeta, pues sí, Ciudad de México sigue conservando pues siempre como una de las ciudades más ocupadas o llenas de por habitante, o sea, por área cuadrada por habitante. Entonces vamos por acá. Precisamente eso ha desarrollado un gran factor, como sea y como se le llame, pero digamos, como de conciencia, pero cívico, ¿no? Es decir, como un factor como cívico respecto a la forma en que se llevan, es decir, es muy, pues hace mucho ese factor demasiado, más allá de lo acostumbrado, ¿no? De lo consciente al respecto de todos los usos de espacio compartidos, etc. Entonces vamos un poquito, o sea, muy civilizado, ¿sí? Pero más que civilizado, entre cívico y civilizado. Entonces, pero el factor que lleva también al humano a llegar a eso, también influye en otros factores que acompañan de alguna u otra forma, siempre, ¿no? En toda la historia, en todo el proceso. Entonces por acá me dice básicamente aquí vamos a seguir por acá a ver si encontramos qué es lo que pasa con el agua cuando está como estancada. A ver qué dice por acá. Bueno, el proceso de tratamiento del agua residuales en estas estaciones, residual en estas estaciones se puede dividir en 4 etapas: preliminar, primaria, secundaria y terciaria. Además del tratamiento de los lodos. Entonces, bueno, aquí ya te hablan del está vertido, o sea, cuando está el agua ya no sola, ¿verdad? O cuando hay como especie de derrumbes. Y bueno, además en los ríos pues, también va arrastrando generalmente sedimentos, ¿no? El lodo, pero dice, el proceso de tratamiento del agua o tierra, ¿no? Pero, bueno, el proceso de tratamiento del agua residual, bueno, ya se leyó. El pretratamiento se extraen sólidos flotantes grandes y se eliminan gravas. Bueno, ahí empieza una especie de filtración, pero después dice, el tratamiento primario consiste en la separación por medios físicos de las partículas de suspensión por medio de un proceso de sedimentación simple. Para complementar este proceso se puede agregar compuestos químicos con el objeto de precipitar el fósforo o los sólidos en suspensión muy finos. Las estructuras encargadas de esta función son los estanques de sedimentación primarios o clarificadores primarios. Dice, el tratamiento secundario biológico descompone la materia orgánica de las aguas residuales mediante procesos llevados a cabo por microorganismos. Este proceso biológico es un proceso natural, controlado, en donde los microorganismos, principalmente bacterias, se alimentan de la materia orgánica. Ya ven que en aquellos tiempos o donde casi no hay una red todavía desarrollada, digamos, de drenaje, está el factor pues, de las fosas sépticas, como también la idea de los registros, las fosas sépticas. Entonces, precisamente se supone que son bacterias aerobias y anaerobias, ¿no? Las que cuentan o no con el aire. Entonces, hay bacterias que sin necesidad de aire siguen viviendo en ese factor, ¿no? Entonces, es más o menos parte de ese tema. Y dice, el tratamiento terciario pretende reducir la cantidad de determinadas sustancias disueltas en el agua. Elimina la materia orgánica remanente
del tratamiento secundario. La desinfecta para eliminar microorganismos patógenos y suprime detergentes, fosfatos y nitratos residuales. La cloración es parte del tratamiento terciario o avanzado que se emplea para lograr un agua más pura, incluso potable si se desea. No todas las plantas tienen esta etapa, ya que dependerá de la composición del agua residual y el destino que se le dará. Lo que se le conoce como remanente es más bien, se ocupa mucho en la aviación lo que son líquidos remanentes para decir lo que se encuentra en las líneas, es decir, que no han terminado de salir o que quedó remanente, ¿no? Que está por salir o quedó en las líneas, ¿no? Después de que se vuelve a ocupar todo, entonces ya se continúa, sale, se continúa con lo que quedó remanente. Pero se toma también como peso o como parte de los líquidos. Regresando acá, dice, cuando tú dices, por ejemplo, remanente, es porque de todo lo que se habló, ¿no? Algo quedó en pauta, ¿no? Por decir, en pie o en pauta, por ejemplo, ya lo dices, ¿no? Quedó el remanente, ¿no? Entonces vamos a verlo por acá. Dice, los sedimentos que se generan en las etapas primaria y secundaria se denominan lodos. Estos lodos contienen gran cantidad de agua, 99%, microorganismos patógenos y contaminantes orgánicos e inorgánicos. El propósito del tratamiento de los lodos es destruir los microbios patógenos y reducir el porcentaje de humedad para después disponer en vertederos o usarlos como fertilizante y acondicionador del suelo, aunque su composición limita este empleo. Entonces vamos a seguir buscando dónde está, qué pasa con el agua, pues cuando se estanca, etcétera. Ajá, es esto el nombre que yo estaba buscando. Se llama eutrofización. ¿Vale? Vamos a conocerlo como eutrofización. Entonces dice, vamos a ver el tema completo que dice así, dice aquí o que dice así, dice, las consecuencias inmediatas de un vertido se pueden conocer con mayor o menor exactitud. Daños en el ecosistema muy difícil de reparar a corto y mediano plazo, imposibilidad de abastecerse del agua de los ríos afectados, daños en la agricultura, etc. Las principales consecuencias son las siguientes: eutrofización, bioacumulación, daños en la salud pública. Entonces ahí está la eutrofización. ¿Sí? En ecología el término eutrofización designa el enriquecimiento en nutrientes de un ecosistema acuático. Podría parecer a primera vista que es bueno que las aguas estén bien repletas de nutrientes, pero el resultado final es un ecosistema destruido. En ecología, dice, un río, un lago, un embalse sufren eutrofización cuando sus aguas se enriquecen en nutrientes. El problema está en que si hay excesos de nutrientes, carecen de abundancia las plantas y otros organismos. Crecen en abundancia las plantas y otros organismos. Cuando esta gran cantidad de plantas acuáticas muere, se depositan en el fondo generando residuos orgánicos que al descomponerse y pudrirse llenan el agua de malos olores y le dan un aspecto malsano, disminuyendo drásticamente su calidad. El proceso de putrefacción consume una gran cantidad del oxígeno disuelto y las aguas dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos. En ecología el término dice, los nutrientes que más influyen en este proceso son los fosfatos y los nitratos. En algunos ecosistemas el factor limitante es el fosfato, como sucede en la mayoría de los lagos de agua dulce.
La eutrofización se da en forma natural, pero los vertidos humanos aceleran el proceso hasta convertirlo muchas veces en un grave problema de contaminación. Las principales fuentes de eutrofización son los vertidos urbanos que llevan detergentes, se han prohibido, y desechos orgánicos. Los vertidos ganaderos y agrícolas que aportan fertilizantes, desechos orgánicos y otros residuos ricos en fosfatos y nitratos. Pues bueno, nutrientes o no nutrientes, el caso es que afectan, ¿verdad?, el agua. Lo más eficaz para luchar contra este tipo de contaminación es disminuir la cantidad de fosfatos y nitratos en los vertidos, usando detergentes en menor cantidad y con baja proporción de fosfatos, no abonando en exceso el campo, usando los desechos agrícolas como fertilizantes en vez de verterlos, etc. Tratar las aguas residuales en EDAR, que incluyan tratamientos biológicos y químicos que eliminan el fósforo y el nitrógeno. Entonces ya habla un poco de cómo tratar los residuos, o el factor, pero lo más eficaz, ¿verdad?, almacenar adecuadamente el estiércol que se usa en la agricultura, usar los fertilizantes más eficientemente, ajustar los aportes de abonos. Segundo, de abonos, a ver dónde andamos. ¿Ya? Lo más es impedir vertidos orgánicos. Entonces aquí vamos a ver que dice: las sustancias químicas inorgánicas como ácidos, sales, metales pesados, etcétera, aún en bajas proporciones pueden causar serios daños a los organismos. Los metales pesados poseen una gran persistencia en el ambiente y su mayor riesgo reside en que pequeñas concentraciones se acumulan sucesivamente en organismos a lo largo de la cadena trófica, llegando hasta el ser humano, hasta el ser humano, proceso denominado bioacumulación. Gráfico que muestra la acumulación de DDT en la cadena trófica. Dice DDT en aves que se alimentan de peces, 3 a 7, algo dice por ahí, es como ppm o rpm, o rpm, DDT en peces carnívoros, después DDT en peces herbívoros, DDT en algas y plantas, 0.04 ppm, y DDT en agua, ¿no?, normal. Entonces, como que se va acumulando, ¿no?, en la cadena trófica se lo alimenta uno, se lo alimenta el otro del uno y el otro del otro, y así hasta que todo se va acumulando. Es una bioacumulación, o sea, no nada más es de sí mismo, que ahora, si lo vemos como individuo o como ser vivo individual, ¿no?, vale la pena porque al final de cuentas pues, es tu propia acumulación o la propia acumulación del ser vivo. Pero de todas formas es importante considerarlo, ¿no?, que sí también existe una bioacumulación hasta cierto punto supuesta en general. O sea, sí la hay, pero, o sea, considerarla, pero de cierta forma lo que influye es el propio ser vivo. O sea, de sí mismo, o sea, como ser vivo, ¿no?, para sus funciones, precisamente como seres vivos, ¿no?, como ser vivo. ¿Sí? Las sustancias químicas inorgánicas como ácidos, bueno, si ya lo leímos. Por este proceso algunos metales pesados e hidrocarburos clorados son acumulados con los organismos acuáticos. Estos productos son transmitidos a lo largo de la cadena alimenticia, llegando a producirse concentraciones miles de veces superiores a la cantidad inicial que se encontraba en el ambiente. Por ello, el ser humano, que se alimenta de otros seres que se encuentran por debajo suyo de la cadena alimenticia y que han acumulado en sus organismos estas sustancias, absorbe grandes concentraciones de productos que tardan años en disolverse y que puedan conllevar graves riesgos para la salud. Bueno, no es que se encuentren por debajo de él, ¿no? O sea, no se está hablando de la capacidad
del cerebro humano. Se está hablando más bien de que el humano lleva la capacidad de comer de todo, ¿sí? O sea, el humano como ser vivo prácticamente se puede alimentar casi de todo. Entonces eso le ayuda también a sobrevivir. En que hace rato hablamos de la temperatura. Entonces, además de la temperatura que le favorece a una troposfera, pues le ayuda a que come de todo. O sea, como ser vivo casi come de todo. Entonces se puede decir que entonces no necesariamente tiene que estar debajo o no de su cadena alimenticia trófica. Alimenticia tiene que ver con que se alimenta de todo. Y eso le ayuda mucho a sobrevivir definitivamente. Entonces dice, debido a este proceso es imprescindible el monitoreo constante del nivel de sus compuestos en zonas afectadas por efluentes industriales o por el uso de agroquímicos para tratar de evitar que pasen a la cadena trófica. La depuración debe ser nuestro principal aliado en esta lucha. En España, entre los casos más recientes, se puede hablar del bla bla bla, del Greenpeace, bla 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 bla, del ET, bla 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 bla, del Ebro, bla 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 bla. La cadena alimentaria, dice. Vamos por acá. Los residuos urbanos o aguas negras, desde el punto de vista de la salud pública, tienen una importancia relevante. Estas aguas pueden transportar debido a los residuos y excrementos humanos que contienen numerosos microorganismos causantes de enfermedades, los patógenos. Por lo tanto, si son descargados a ríos u otras fuentes de agua para consumo humano, pueden producirse epidemias graves, como el cólera, tifus o la hepatitis. Asimismo, las aguas negras pueden causar la muerte de la fauna, especialmente peces, cuando son descargadas en fuentes de agua debido a que consumen oxígeno. El caso aquí es que si hay una población que vive en la pendiente del río, digamos, en el descenso, es decir, en el escurrimiento del río, entonces vive esta población en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior, pues, todo lo que va en esos ríos pues, se va acumulando o transportando. Dice, es especialmente peligroso el uso de las aguas hervidas o residuales domésticas para el cultivo de vegetales destinados al consumo humano, tales como las hortalizas que crecen a ras de tierra y que consumen habitualmente crudas, de las cuales son ejemplos la lechuga, el berro, el repollo, el perejil, el cilantro, el apio y los cebollines. Las filtraciones de aguas hervidas en los establecimientos de fabricación de alimentos son muy peligrosas dado el riesgo de contaminación con patógenos de los productos. Por aquí lo importante es que el ser humano cómo reconoce cuando son plantas comestibles o no. Básicamente es muy sencillo, porque son las que conoce, son las que ha comido. O sea, no puede conocer otras que sean comestibles. Entonces, las que ha comido son todas las que hay. ¿Verdad? A continuación vamos a ver los principales accidentes con los residuos como protagonistas se han ocurrido en la bla bla bla. El 25 de abril de 1998 se rompió la presa bla 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 bla. Ahora, si consideran a los mushrooms, ¿no? A los hongos como vegetales o no, pues bueno, hay diversos tipos. ¿No? Muy pocos son realmente comestibles. Entonces, pero en general, o sea, estamos hablando de plantas, ¿no? Objetos generales, ¿no? Entonces, son pequeñas excepciones nada más en los que debe haber cuidado y cuidadoso, ¿no? Si los encuentran en el medio en forma natural, en el medio natural en forma natural. Claro, ya todos son tratados, ¿no? Ya cuando vemos todo el vegetal, la planta, el vegetal, de hecho, pues ya viene todo como debe de venir, ¿no? Es decir, ya elaborado, o sea, como debe de estar. Pero encontraron su causa, su forma natural, pues
interesantes, importantes, interesantes. Por ejemplo, un pápalo, un epazote, un cilantro, tal vez la hierbabuena, ¿verdad? El orégano, ¿verdad? Y pues también los frutos. De hecho es un gran labor y factor, ¿no? Los frutos, pues al ser frutos, pues, caen al suelo, al piso y siguen, pues el tema de la semilla, ¿no? Sigue el tema de la reproducción del vegetado, del árbol, de lo que sea, del fruto. Pero no solamente eso, sino que muchos animales, ¿no? Pues, comen plantas, ¿no? Entonces, si el hombre se come animales, ¿no? Ya sea carne roja o cualquier otro tipo de carne de animales, pues esos han comido plantas, ¿no? Y algunos otros carnívoros, ¿no? Pero de todas formas, o sea, casi todo el mundo le entra a las, o sea, tanto en los seres vivos, o sea, a los seres humanos como seres vivos, pues le entra a las plantas, ¿no? Dice, el primero de, bueno, los vegetales también, ¿no? El primero de, entonces lo agradable es de los frutos, ¿no? Que pues, al final, pues, siguen su camino, ¿no? Pues, por esos frutos, dos por acá. El primero de bla 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 sigue narrando las historias y bueno, por acá. Entonces aquí que fue lo que es. Dice, la contaminación de las aguas puede proceder de fuentes naturales o de actividades humanas. Normalmente las fuentes de contaminación natural son muy dispersas y no provocan concentraciones altas de polución, excepto en algunos lugares muy específicos, muy concretos, muy específicos. La contaminación de origen humano, en cambio, se concentra en zonas determinadas y es mucho más peligrosa que la natural. El desarrollo y la industrialización suponen un mayor consumo de agua y una gran generación de residuos, muchos de los cuales van a parar los cauces de los ríos. Ahora, básicamente, actualmente, los peces, ¿sí?